Conversar con los especialistas del IPE, del Instituto Peruano de Economía, siempre es una buena idea, porque nos ayudan a entender muchos de los fenómenos económicos que atraviesan el país y que atraviesan el planeta. En este caso, el Banco Mundial ha señalado que son casi 700.000 peruanos los que pasaron de ser clase media, digamos, clase media en el Perú, con determinado sueldo, esos sueldos que permiten, digamos, llegar a fin de mes con cierta tranquilidad, ¿no es cierto?, pierden ese estatus y bajan a ser vulnerables. ¿Qué significa esto? Bueno, el economista senior del IPE, Fernando González, nos acompaña para hablar de este y otros temas ligados a la economía. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes esta mañana. Fernando, ¿qué significa ese cambio de estatus que ha señalado el Banco Mundial y qué riesgos enfrentan este grupo de peruanos que habrían cambiado de ser clase media a ser vulnerables? Bueno, lo que significa cuando uno pasa al estatus vulnerable es que sin llegar a ser pobre, sin tener los ingresos como para ser considerado en condición de pobreza, has reducido tus ingresos de tal manera que ante cualquier choque o evento negativo, como hemos vivido, por ejemplo, las lluvias intensas en el norte Por ejemplo. o de pronto una pérdida de empleo, uno de pronto pasa a estar en situación de pobreza. Es decir, no tienes el colchón suficiente como para poder sostener tu consumo ante un evento negativo eventual que siempre puede ocurrir. Es decir, estás en este estado de alto riesgo, de vulnerabilidad y que de pronto no te puede dar la solidez para poder empezar a incrementar tus ingresos de manera más rápida. Una pregunta más de metodología que de fondo para seguir conversando, Fernando. ¿Por qué el Banco Mundial utiliza el concepto de clase, que es un viejo concepto, digamos, de las ciencias sociales, y no usa niveles socioeconómicos, por ejemplo? Eso es un tema más de nomenclatura, en realidad. La metodología que aplica el Banco Mundial es, mira el nivel de ingreso per cápita de las Ajá. familias. Es decir, evalúa cuánto es lo que ganan una familia en promedio, considerando el número de habitantes que tiene cada familia, y lo que hace es evalúa esto para todos los países, pero considera un nivel de paridad de poder adquisitivo. ¿Qué Claro. significa esto? Que, por ejemplo, algunos bienes en el Perú pueden ser más accesibles que, por ejemplo, tomar un taxi aquí en Perú que tomar un taxi en otro país como Estados Unidos. Claro. Entonces, considera que aquí el dinero, incluso si tiene un menor ingreso, puede tener un mayor poder adquisitivo. Entonces, evalúa, digamos, a un nivel de poder adquisitivo internacional constante y así determina qué son, digamos, cuáles son el nivel socioeconómico o, como mencionas, la clase en la cual uno se encuentra, ¿no? Correcto. Pero al final lo que estás diciendo, más allá del nombre que se le da, son 4 categorías, ¿no? Si estás en situación de pobreza, que tu dinero no te alcanza para cubrir tus necesidades básicas, estás en situación clase media vulnerable o simplemente vulnerable, que puedes cubrir tus necesidades básicas, pero tus ingresos no son suficientes y en caso tengas un choque negativo, puedes pasar a situación de pobreza rápidamente, luego la clase media consolidada y finalmente si eres rico o de ingresos altos. Correcto. Fernando, ¿qué es lo que ha generado este cambio en las cosas según el Banco Mundial? Bueno, el crecimiento en el país el año pasado, bueno, en primer lugar estuvo el efecto de la pandemia, ¿no? Estuvo el choque de la pandemia que generó un fuerte deterioro del mercado laboral. La economía decreció alrededor de 11% en el 2020 y si bien la economía se recuperó rápidamente en el 2021 en términos de producción, el mercado laboral no se recuperó al mismo ritmo, ¿no? Entiendo. De hecho, varios de los sectores vinculados a la generación de empleo, sectores como servicios, sectores como comercio y servicios principalmente, no lograron recuperarse tan rápido debido a las restricciones que todavía persistieron por mayor tiempo a lo largo del 2021. Y cuando el empleo se fue recuperando a costa de un menor empleo formal, ¿no? Los trabajos que se estaban recuperando eran principalmente informales. Claro. Y esto se ve, por ejemplo, porque la tasa de informalidad ahora en el año 2022, según el INEI, es de alrededor de 76%, Tremendo. cuando antes de la pandemia estábamos en 72%. Y era alta, pero ahora es más alta. Y lo que también se ha incrementado es la tasa de subempleo, que significa que o no trabajas las suficientes horas a la semana porque no puedes, es decir, tienes la disponibilidad de querer trabajar más, pero no consigues un trabajo que te provea mayores horas justamente laborales, o que incluso trabajando más horas tus ingresos no te alcanzan para cubrir una canasta básica familiar. Entonces el subempleo también se ha incrementado. Esto exacerbado además, digamos, el menor dinamismo del mercado laboral, exacerbado por el incremento de la inflación que hemos experimentado en el último año,
y que si bien ya ha empezado a reducirse, aún se mantiene alta e impacta sobre todo sobre la población de menores ingresos, que dedican un mayor porcentaje de sus ingresos justamente al consumo de alimentos y digamos de bienes básicos. Fernando, si la inflación ha sido una condición que permitió también, entre los otros elementos que has mencionado, este cambio de estatus de tantos compatriotas, ¿qué podría hacer el Banco Central de Reserva para controlar el proceso inflacionario? Bueno, el Banco Central está haciendo lo que le corresponde, que en este momento es elevar sus tasas de interés. Bueno, Ajá. en este momento la ha elevado, digamos, de manera importante desde alrededor de 0,25 en julio del 2021 hasta actualmente en 7,75 y ya en sus últimas decisiones la ha mantenido en 7,75. Y lo que hace esto es ponerle un poco el freno a los créditos para que no empiece a haber, digamos, un exceso de oferta monetaria, un exceso de dinero en la economía y los precios no sigan subiendo. Sin embargo, hay otros factores no relacionados tanto con la demanda, sino más bien choques de oferta, como de pronto las protestas que hemos experimentado, sobre todo en el sur del país en enero, o los eventos climatológicos que hemos experimentado ahora en marzo. Entonces, todo ello, unido a otros eventos internacionales, igual han generado presiones a la alza sobre los precios. De acuerdo. Esto ya se está suavizando. Digamos que en los próximos meses la inflación se prevé que va a reducirse, pero lo que debe hacer, adicionalmente a lo que puede hacer el Banco Central, aquí el gobierno general también tiene una labor, sobre todo de mitigación, Claro, claro. para aquella población, sobre todo más pobre, que está más expuesta a estos choques en precios, ¿no? Y aquí es importante que esto sea focalizado. No estamos hablando necesariamente de exenciones en algunos impuestos, como fue la propuesta inicial del gobierno el año pasado, cuando empezó a subir el precio del combustible, sino sobre todo en focalizar y en centrar los esfuerzos en aquella población que es la más impactada, ¿no? De acuerdo. Para no deteriorar tampoco las cuentas fiscales. Fernando, pregunta de neófito. Si subo la tasa de interés, ¿se encarece el crédito? ¿Tengo menos acceso a la posibilidad de endeudamiento? ¿No genera un enfriamiento en la economía? Eso es uno de los riesgos de la política monetaria contractiva. Sin embargo, para esto el Banco Central toma en cuenta dos aspectos. Por un lado, cómo está la inflación y por otro lado, cómo se viene dinamizando la economía. Y el problema no es que la economía crezca menos, el problema es que la economía crezca por debajo de su potencial. Entonces, para esto el Banco Central evalúa cuál es el potencial de crecimiento de la economía y a partir de esto ve que si estamos creciendo por encima o por debajo del potencial. Y lo que ha encontrado el Banco Central en sus estimaciones es que en este momento nuestro crecimiento está cercano al potencial con las condiciones de inversión, con las condiciones, digamos, estructurales que estamos teniendo en este momento. De acuerdo. Entonces, Sí. esto, digamos que evalúa estos dos factores y entiende la tensión entre estos dos factores y trata de buscar una decisión balanceada, ¿no? Por eso es que tampoco la ha estado incrementando más en los últimos meses, sino ya la ha mantenido y ya probablemente empieza a reducirse. Fernando, una última que me tengo que ir. Si el crecimiento ha sido menor al esperado, si tenemos una tasa inflacionaria alta, ¿cómo se explica que en este estado de cosas hayamos tenido un récord de recaudación tributaria y que además la SUNAT enarbole la bandera de la presión tributaria de 16.1 como el gran mérito, como la cifra récord en la historia republicana? ¿Cómo se condice esto? Bueno, esto se explica básicamente por la mayor recaudación minera que hemos tenido el año pasado, que se atribuye no a mayor producción, claro. Lamentablemente la producción más bien se redujo por los problemas que hubo en paralización de minas, sí, señor. En parte por algunas protestas y en otras partes por algunas paralizaciones programadas para mantenimiento, pero en realidad lo que ha explicado esto es los mayores precios internacionales que hemos experimentado ya desde mediados del 2021 y que se han mantenido durante gran parte del 2022. Sobre todo el cobre, que es nuestro principal metal de exportación. Entonces, como está diseñado el sistema tributario, en este caso de la minería o el sistema de recaudación minero, ha permitido incrementar fuertemente los ingresos del Estado, ha permitido llegar a niveles récords en recaudación minera y también en presión tributaria. Entonces, esto ha sido, digamos, de alguna manera una muestra de cómo en este momento difícil también de altos precios internacionales, la minería ha permitido justamente ese lado positivo, incrementar la recaudación, incrementar el producto del país, ¿no? Fernando, gracias por ayudarnos a entender temas que pueden ser un poco áridos y un poco complejos. Muchísimas gracias. Encantado. Hasta la próxima, Carlos.